Bendiciones con todos. Tema 27, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, bienaventurados los misericordiosos, parte 2, y utilizamos Mateo capítulo 5, versículo 7, que dice lo siguiente. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Capítulo 2. Bienaventurados los misericordiosos. A. Deseo y esfuerzo del misericordioso. Primero, el ser misericordioso no define a una persona que tiene compasión de alguien que está en miseria. El ser misericordioso va más allá del sentimiento de compasión, ya que ser misericordioso implica tener un gran deseo de ayuda y más aún de hacer el esfuerzo por hacer algo para aliviar la situación del necesitado. 2. El creyente misericordioso es alguien que imita el ejemplo supremo, perfecto y básico de la misericordia y del ser misericordioso, el cual vemos en la persona de Dios, quien al ver la necesidad de la salvación de la raza humana se mueve a misericordia y envía a su Hijo a morir por nuestro pecado en un esfuerzo de darnos la oportunidad de salvación. Tercero, Dios, desde el comienzo mismo, desde el día en que Adán pecó, fue movido a misericordia al contemplar al hombre en su condición miserable en que estaba como resultado del pecado y tuvo compasión y ejecutó un plan que en su gracia daría la solución a la miseria del hombre. B. La felicidad del misericordioso. Primero, cuando ejercemos misericordia, estamos dentro de la voluntad de Dios y por lo tanto estaremos gozosos de haber obedecido las demandas de Dios. La expresión bienaventurados en este pasaje implica felicidad, dicha y gozo espiritual en la medida en que logremos estas virtudes en nosotros. Segundo, los misericordiosos son felices en la medida en que tienen compasión de los demás y se esfuerzan en que ellos también alcancen misericordia porque entienden y saben lo que significa estar en la miseria. Tercero, el misericordioso reconoció su pecado delante de Dios, lloró por su pecado, aprendió a ser manso al saber tener una idea exacta de sí mismo. Por tanto, tuvo hambre y sed de justicia que le llevó a ser justo delante de Dios y a disfrutar de su comunión íntima. Ahora que ha comprendido todo esto, en realidad, de sí, lo que lleva a ser misericordioso con los demás. C. Ejemplos para el misericordioso. Primero, nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran ejemplo de lo que es ser misericordioso. Contemplémosle en la cruz, al que nunca pecó, al que nunca hizo daño a nadie, al que vino para predicar la verdad, al que vino a salvar al perdido, clavado en la cruz y sufriendo la agonía de la muerte, y sin embargo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremendo ejemplo, maravilloso. Segundo, otro ejemplo que podemos tomar con el fin de motivarnos a la misericordia es el ejemplo de Esteban cuando lo lapidaban. Esteban en aquel momento oraba por sus agresores y ejercía misericordia. Notemos el texto de Hechos capítulo 7 versículo 60 y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Tercero, tú y yo podemos ser ejemplos de cristianos misericordiosos, en la medida en que podamos ver con ojos de misericordia, amor y bondad a aquellos que nos desprecian y nos difaman. Que podamos en el momento en que pecan contra nosotros, elevar a Dios oración por sus almas, sabiendo que están presos del diablo y del infierno. ¿Qué les parece esta segunda parte de la quinta bienaventuranza? ¿Sí? El ser misericordiosos va más allá, ¿no es cierto?, a
aprender a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Oiga, y eso es muy difícil. Muy difícil perdonar a aquel que te ha robado, a aquel que te ha herido, a aquel que te ha violado. No sé. Y el Señor dice, tienes que aprender a tener compasión con esa persona. Pedirle a Dios. Tal vez lo hizo porque no sabía la palabra. Dios no conocía a Jesucristo. Es difícil, ¿no? Muy difícil. Pero Jesús lo hizo. Nosotros no merecíamos nada. No merecíamos la salvación por indigno tanta maldad que hemos hecho. Y Dios, en esa misericordia, mandó a su Hijo. ¿Cuánto sufrió el Señor Jesucristo? Imagínese, yo personalmente soy cobardismo solo para una inyección. Imagínese, tengo que poner una anestesia para ponerme una inyección. Jesucristo clavado en una cruz, unos tremendos clavos en sus manos, en sus pies, hermanos, sufriendo por nosotros. Y allí clavado dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué tremendo testimonio! Y nosotros, tan arrogantes muchas veces, tan orgullosos, humillando a la persona que necesita de nuestra ayuda, despreciándola. Pero alabamos a Dios por su gran misericordia y alabamos a muchas personas también por esa misericordia que han aprendido del Señor. Aprendamos también nosotros, aprendamos del testimonio de Jesucristo, de Esteban y otros más en la Biblia, a tener compasión. Oremos para que los gobiernos tengan compasión por sus habitantes, ¿sí? Bendigan a sus habitantes. Hagan una buena administración para que el dinero alcance para cubrir todas las necesidades que se necesitan. Amigos, familia, que cada día escuchan la palabra de Dios, veamos el testimonio de Jesucristo, su gran amor, su gran misericordia, su gran compasión, y aprendamos de Él a amar aún a nuestros enemigos. Así lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5, que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos. Eso es misericordia, que los ayudemos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra tan buena, maravillosa. Nos hace reflexionar, ¿sí? Es como un martillo que quebranta la piedra, Señor. Y te alabamos y glorificamos tu nombre por eso, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Y los bendecimos también a ustedes en el nombre de Jesucristo, que se dan a la tarea de escuchar la palabra de Dios. Me alegra saber cuando las personas dicen que ya no pueden vivir sin el mensaje, sin la palabra de Dios. Sí, eso es bueno. Eso es saber que la semilla de la palabra está germinando. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo y enviemos este video a otras personas para que también sigan aprendiendo y conociendo más de la gracia del Señor y esa gran misericordia y compasión que tuvo con la humanidad. Bendiciones para todos. Buenos días.